Sí, profe, dice. Sí, 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 ahí estoy Ahí ya está mirando. grabando. Ahí ya está grabando. Bueno, entonces pudieron ver, me estaban diciendo que sí. Vamos a comenzar formalmente con el práctico número 7A. Voy a presentarlo y voy a necesitar que si alguien se ofrece para leerlo. Yo puedo, profe, si quiere. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jimena Ojeda. Bueno. ¿Querés que comparta pantalla, Rosy? No, ahí yo lo comparto, vale. Ah, bueno. Ahí me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno. Comenzá. ¿Me repetís tu nombre? ¿Así anoto? Jimena Ojeda. Bueno. Comenzá nomás, Jimena, por favor. ¿Sí? ¿Leo todo, profe? Sí, no es tan largo el caso. La Constitución, La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre del 2018, el jefe de Gabinete de Ministros ingresa el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2019 ante la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen. Artículo 26 de la Ley de Administración Financiera. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, se solicitan informes e ingresan notas a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha 29 de octubre del 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme orden del día, comienzan a las 17 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienzan a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto. En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasadas 2 horas ingresan 133 diputados al recinto y se continúa con las exposiciones. Cerca de la medianoche se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados y diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que, existiendo quórum, se solicita a los diputados y diputadas efectúen la votación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Perfecto. Las preguntas las vamos a ir leyendo una vez que resolvamos que vayamos resolviendo el caso. Les voy a resumir más el caso, que se trata de que el jefe de gabinete ingresa el proyecto de ley de presupuesto el 14 de septiembre, que la ley de administración financiera fija en su artículo 26, que yo acá lo tengo anotadito y le voy a leer, que antes del 15 de septiembre del año anterior para el que comienza a regir, tienen que hacer la presentación. O sea, hoy estamos a 15, hoy sería la fecha límite que tiene el jefe de gabinete de ministros para ingresar el proyecto de presupuesto. Acá nos dice que la comisión estuvo formada por 49 diputados,
y que la comisión fue la de Presupuesto y Hacienda. Y después nos dice que el 29 de octubre en la Cámara se abre la sesión y se comienza a sesionar. Bueno, y acá nos dice que se comenzó con 129 diputados, que después se retiran 15, ingresan otros 133, se retiran 17 y después se efectúa la votación del proyecto. Yo quiero saber si entendieron el caso, así saco el práctico y pongo un power, así voy compartiendo otra pantalla. No sé si entendieron o fui muy rápido. Para salir acá del caso y irme al power. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. se Salgo entendió. entonces de acá y comparto el power. Un segundito. Bueno, ¿lo ven ahí? Importante que tengan la Constitución Nacional a mano para el análisis y para que vayamos resolviendo juntos el caso. Bueno, acá fue un resumen que yo ya se los dije, que el proyecto de ley de presupuesto fue llevado por el jefe de gabinete, que ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y decía en el caso que la comisión estuvo conformada por 49 diputados. El artículo 61 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación dice en una parte que la Comisión de Presupuesto y Hacienda está compuesta por un mínimo de 15 y un máximo de 49 diputados. Ese artículo se lo pusimos para que ustedes entiendan cómo está conformada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nada más. Ahora voy a necesitar que alguien me lea el artículo 64 de la Constitución, el 15 que está acá en la filmina del decreto, del reglamento de la Cámara de Diputados, y el 163. ¿Quién me lee? El 65, profe, si quiere. ¿El 64 quién me dijo? El 64, perdón. Francisco. Sí. Bueno. Comenta, por favor. Ok. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas de cada Cámara que cada Cámara establecerá. Perfecto, gracias. ¿Quién me puede leer el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados? Esto más que nada para que entendamos, chicos, lo del quórum. No es que se le va a preguntar específicamente esto, pero es como para que lo entiendan. Yo leo, profe. ¿Quiénes son? Enzo Ramírez Maldonado. Bueno, Enzo, comenzá. Artículo 15. Para reformar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Perfecto. El artículo 163. Yo, profe. ¿Tu nombre? Espinosa Lourdes. Bueno, comenzá nomás, Lourdes. Dale. Artículo 163. Una vez reunido en el recinto un número suficiente de diputados para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión, indicando al mismo tiempo cuántos son los presentes. Perfecto, ahí nos está hablando de cómo es el quórum legal para que se pueda sesionar. Y como ya vieron ustedes también en la teoría, que para dar comienzo a las sesiones
se necesita la mitad más uno de sus miembros, es decir, esa sería la mayoría absoluta que establece el artículo 64 de la Constitución y lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Ahora sí podemos ir a la primer pregunta del caso, que quiero que si alguien me puede responder, yo les voy a leer. ¿Con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados y si era mayoría suficiente y de dónde surge esa mayoría? De acuerdo a todo. ¿Cómo? 129 decía el caso. Perfecto. Porque el Bien. total de los diputados, como ya vimos, es 257. La mitad más uno sería los 129, que acá nos menciona el caso. ¿Y de dónde surge? Del artículo 64 y también del artículo 15 y 163 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿quién me quiere leer la otra pregunta del caso? La número 2 sería. Yo puedo leer. Bueno, Dice, el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación fue tratado en comisiones. ¿En cuál y por qué? de acuerdo al caso, ¿qué les parece? ¿En qué comisión? Primeramente vamos a leer el artículo. Necesito 2 voluntarios más que me lean el artículo 61 del reglamento de la Cámara y el 65. Igual, chicos, todo, si ustedes leen, hacen una segunda lectura, todo surge del caso, o sea, no se preocupen porque acá nosotros le pusimos estos artículos, pero todo surge del caso mismo que leyó hoy la compañera. Si alguien quiere leerme el artículo 61. Alguien que no haya participado, así voy teniendo notas conceptuales de ustedes. Ahí leo yo, profe. Artículo 61. Las comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las siguientes: Presupuesto y Hacienda. ¿Leo el 65 también? Sí, por favor. Artículo 65. Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la Administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias o de sueldos, suministro del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionada con dicha materia. Esta comisión no podrá incorporar en el articulado de la Ley General del Presupuesto disposición alguna relacionada con la materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con el despacho favorable de la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva. Perfecto, ahí nos está diciendo qué va a ser a quién compete realizar el análisis del proyecto de ley de presupuesto. Entonces, volvamos al caso y el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, ¿en qué comisiones consideran que fue tratado? Si fue correcto y por qué. ¿Qué les parece a ustedes? Presupuesto de Hacienda, dice el caso. Perfecto. Ay, salí. ¿Siguen viendo? Sí. Sí, se ve. Bueno, y ahí está la respuesta que dice que fue tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en virtud que le corresponde dictaminar el presupuesto general y que también surge del artículo 61 y 65 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que hoy más arriba yo también les había comentado que el reglamento de la Cámara dispone de cuántos diputados tiene que haber para la comisión, que decía un máximo de 15, un mínimo, perdón, de 15 y un máximo de 49 diputados? En este caso,
decía que eran 49 diputados, así que estaría también correctamente conformada la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a la... ¿Se entendió hasta ahí, chicos, o fui muy rápido? Sí, profe, se entendió. Sí, Se entendió, profe. profe. Pasamos a la otra pregunta. Sí, sí. Dice, ¿durante qué clase de sesión se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación? Alguien que me lea el artículo 63, que también lo acabamos de ver en la teoría. ¿Quién me lee? Profe, yo, ¿Sí? ¿Quién es yo? Ana Sosa. Bueno. ¿Sí? Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Perfecto, gracias. Si vamos al caso, ustedes pueden ver ahí en qué fecha se comenzaron a llevar la discusión y aprobación de la ley. ¿En qué tipo de sesiones fueron las que se llevaron? Ordinarias. Perfecto, Ordinarias. Perfecto. Ahí dice en fecha 29 de octubre y que son sesiones que comienzan el 1 de marzo y finalizan el 31 de noviembre. Y vamos con la última pregunta, que dice, durante la última pregunta, conforme los resultados obtenidos en la votación de los diputados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General de la Nación? ¿Se corresponde con la mayoría requerida en estos casos? Ya nos vamos a la parte de la aprobación de la ley, en la parte final del caso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Correspondería con la mayoría absoluta requerida? Fíjense Sí, en la profe. última partecita, que dice que comenzó con 129 diputados, se retiraron 15, continuaron exponiendo los restantes diputados, después ingresaron 133 diputados y cerca de la medianoche se retiraron 17 diputados. Y después nos dicen cómo fueron los resultados de la votación. ¿Qué les parece a ustedes que se cumplió? ¿Cuánto fue la mayoría en ese caso? ¿Alguien que se anime a contestar? No veo si alguien me escribió acá en el... No. Que sí, porque son 165 votos. Claro, está bien, perfecto, pero ¿qué cantidad de diputados había en ese momento? 230 diputados. Perfecto. ¿Y la mayoría, en ese caso, cuánto sería? Acá me dice que 165 votaron afirmativo, 64 negativo y una abstención, pero ¿cuánto era la mayoría ahí? De los 230, si hacemos más de la mitad. 116. 116. Perfecto. Perfecto. ¿Se entendió, chicos, el caso? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren consultar algo?
Lo importante cuando por ahí en el parcial les toque un caso similar o algo es que ustedes hagan una doble lectura. Siempre van a tener en el caso lo que se les pida, no es que le vamos a pedir nada fuera de lo de la Constitución. O sea, sí justificar con los artículos de la Constitución, pero no le vamos a pedir reglamentos y demás. Así que por ahí es bueno que ustedes vayan estudiando y hagan una doble lectura de los casos y siempre tengan la Constitución. Todo se justifica con los artículos de la Constitución. Y siempre tengan en cuenta una diferencia entre el quórum y la mayoría para aprobar un proyecto de ley. Siempre tengan en cuenta esa diferencia. Yo tengo una duda. Profe, Si en el Senado hay presidente y es el vicepresidente de la Nación, en la Cámara de Diputados hay un presidente, sé que es Sergio Massa, pero ¿cómo se elige? Los reglamentos internos de las cámaras determinan la forma de elección. Ok. Que es obviamente entre los miembros de la Cámara, ¿no? Sí. Generalmente es uno de los diputados del bloque oficialista. ¿Alguna otra consulta o algo que nos quieran preguntar? ¿O quieren que pasemos al trabajo práctico 2 de la unidad? Profe, ¿es Sí. legítimo trabajar con presupuesto de años anteriores? Sí. Sí. Aparte, fíjate que ahora, hoy fue la fecha límite, ahora se presentó para aprobar el 2021, o sea, para comenzarlo a ejecutar. O sea, se presenta el proyecto ahora para que va a regir el año que viene. No sé si vieron que ahora que ayer creo en las noticias estaba pasando que creo que ayer o antes de ayer ya presentaron el proyecto. Y se acuerdan que habíamos visto cuando analizamos en la unidad 3 el tema del presupuesto, qué pasaba si no llegara a aprobarse el presupuesto para el año que viene. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cuál regiría si no se aprueba? ¿El del año pasado? ¿El año anterior puede ser? El que está vigente ahora. Bien. ¿Alguna otra cosita que les haya quedado que quieran preguntar o se entendió? Bueno, si quieren, buenas noches. Si quieren, vamos a continuar con el práctico el número 2. Así que vamos a compartir, si puedo, a ver, voy a compartir pantalla del trabajo práctico. O avísame, Ale, si querés te comparto como vos quieras. Veo si lo puedo compartir y si no te aviso, ¿sí? Compartilo, Rocío. Ahí lo comparto un segundito. Y bueno, vayan viendo quién va a leer la consigna. Ahí se ve. Sí. Bueno. Ahí subo un poquito para que se pueda. Ahí estaría. Bueno, ¿quién va a leer? Yo leo. Bueno, sí, Enzo. ¿Empiezo nomás? Bueno, privilegios personales, consignas. Bueno, lea detenidamente los casos prácticos, tenga a mano una Constitución Nacional y conteste las preguntas. Número 1. En una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Usay
tomó la palabra y al defender un proyecto de ley, en su discurso agravió y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición, Malala Yousafzai. La actitud provocó el rechazo de todo el arco opositor, que pidió sanciones al diputado ofensor. Preguntas. 1. ¿El diputado Bernardo Alberto Hussein puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato de legislador? 2. ¿Puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto Hussein por los dichos vertidos en el recinto? Bueno, ahora vamos a compartir el Power reducido. Bueno, ¿entendieron cuál es la situación que se plantea, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿alguien me puede decir qué protegía los privilegios personales? ¿Se acuerdan que la profe Valeria hoy les remarcó por lo menos 3 o 4 veces cuál era la finalidad, cuál era la protección de los privilegios personales, así en forma general? Que el legislador no se sienta presionado a la hora de... Antes que eso, ¿para qué existían, digamos, para qué existen los privilegios personales? Para proteger la continuidad del funcionamiento del órgano, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, vamos a las respuestas, ¿sí? Ay, ¿alguien puede leer el artículo 68 de la Constitución Nacional? Así vemos de qué se trata. Bueno, te escucho. Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado jurídicamente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Entonces, a la primera pregunta, si el diputado Bernardo Alberto Hussein puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato como legislador, ¿qué creen ustedes que? ¿Que no? Bueno, No. Poné la respuesta, Rocío, en el segundo. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque los diputados tienen inmunidad de expresión. Y en este sentido, esto lo establece la Constitución en el artículo 68. Justamente por lo que decía Yamila. Yamila, vos fuiste la que dijiste, ¿no? Que tenían como fin... Ajá, sí. ¿Cuál era la finalidad que decías vos de la inmunidad de expresión? Proteger la función de los legisladores. Esa es la de los privilegios, ¿no? En general, sí. Pero la de inmunidad de expresión o inmunidad de opinión, ¿qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que dije. ¿Mm? No fui yo la que dije. Ah, perdón. No, Para que no se sientan presionados. Claro, entonces la respuesta es que los diputados tienen inmunidad de expresión y en este sentido lo establece el artículo 68. El objetivo es que el legislador no se sienta presionado o amenazado durante el ejercicio de su mandato. Tiene que ver con la forma representativa y republicana de gobierno que tenemos, es decir, hacia la existencia misma del Parlamento, y así lo dijo la Corte Suprema en el año 1992, si no me equivoco, en el caso ahí creo que dice, en el caso Eduardo Varela Cid, dijo, las opiniones o discursos en el desempeño de la función del legislador no pueden ser enjuiciados ante los tribunales de justicia y solo pueden ser pasibles de sanciones
por abusos o desorden de conductas previstas en el artículo 58 de la Constitución Nacional, que sería hoy el actual 66. La Corte interpretó que la inmunidad de opinión es un elemento central de la forma representativa y republicana de gobierno porque su finalidad es proteger la existencia misma del Parlamento como órgano deliberativo. Pasar a la siguiente film. Bueno. Se entiende, ¿no? Con respecto a esto, que no puede ser enjuiciado por sus opiniones. Creo que les estoy dando la respuesta número 2. A ver, no, está bien. Es la primera, entonces, les quedó claro que no pueden ser enjuiciados por sus opiniones, por lo que ellos digan en ejercicio, en el desempeño de su función, no pueden ser enjuiciados. Porque ellos tienen que actuar con libertad mientras ejercen su función parlamentaria. Ahora vamos a la segunda pregunta de este caso. ¿Puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto por los dichos vertidos en el recinto? No. ¿Se acuerdan, Sí. ¿se acuerdan que... Sí, puede ser imputado. Por la Muy corrección bien. disciplinaria. Muy bien, ¿se acuerdan? Valeria hoy lo mencionó, dijo que estuviste leyendo un poquito y que encontraste que también pueden tener sanciones disciplinarias como llamados de atención, pueden perder la posibilidad de hablar en una de las sesiones cuando se los llama la atención una vez, 2 veces y siguen teniendo conductas moralmente reprochables, pierden la posibilidad de continuar, de tener la palabra, que es, digamos, creo que el mayor, la mayor función o la mejor función que tiene un legislador es poder expresar, porque son justamente nuestros representantes. Así que perder la palabra es bastante grave. Vamos a leer, ¿quién quiere leer el artículo 185 del reglamento? Que en realidad podrían leer primero el 66, entonces nos vamos organizando. Y después el 185, 186, 187 y 188 que están ahí, lo están viendo en la pantalla. Profe, antes de que se le quite la palabra, ¿no se le debería llamar a corrección? O sea, que aclare sus dichos. Claro, 2 veces se les llama la corrección, si no obedecen se pueden quedar sin palabra, digamos. Por eso les pedía que si quieren leer estos artículos justamente hablan de esto, de cuáles son las sanciones que se les va a aplicar. Profe, Por leo favor. el 66 si quiere. Bueno. Dice, cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral, sobreviniendo a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Pero basta la mayoría de unos sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Claro. Bueno, acá justamente lo que surge es, de este artículo 66, surge, digamos, la potestad de cada Cámara de dictar su propio reglamento, ¿sí? Y de aplicar las sanciones. Y ahora vamos a ver el artículo 185, ¿qué dice? ¿Leo, profe? Bueno, Ana, lee. Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones de los artículos 180 y 181 o cuando incurre en personalizaciones, insultos o interrupciones reiteradas. ¿Sí? ¿Querés leer el siguiente? Vale, profe. Artículo 186. Si se produjese el caso a que se refiere el artículo anterior, el presidente por sí o a petición de cualquier diputado, si la considera fundada, invitará al diputado que hubiere modificado el incidente a explicar. Motivado el incidente a explicar. Motivar el incidente a explicar o retirar sus palabras. Si el diputado accediese a la indicación, se pasará adelante, sin más
anterioridad. Pero si se negase o si las explicaciones no fueron satisfactorias, el presidente lo llamará al orden y este llamamiento al orden se consignará en el acta. Muy bien. ¿Quién lee el 187? Cuando un diputado ha sido llamado al orden por 2 veces en la misma sesión, si se aparta de él una tercera, el presidente propondrá a la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión. Perfecto. ¿Y el 188, alguien que lo quiere leer? Yo, profe. Bueno, Lourdes. Dale. Artículo 188. En el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Constitución 54. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de 5 miembros que proponga la medida que el caso demande. Bueno. Entonces, la otra filmina ya es otro. La respuesta entonces a este punto, a la segunda pregunta es que la Cámara de Diputados y la de Senadores cuentan con poder disciplinario con respecto a sus miembros. Es decir, tienen que seguir un procedimiento, y esta facultad disciplinaria se la da la misma Constitución Nacional, que le dice que a través de un reglamento determinen cuál es primero el procedimiento y segundo el tipo de sanciones. Entonces, para adoptar estas medidas siempre van a requerir los 2/3 de los miembros presentes en el recinto. No sé si les quedó claro. Lo que tienen que distinguir en primer lugar, me parece a mí que es importante que entiendan, y con este calculo, que con este práctico, lo que se busca es que ustedes entiendan que los privilegios personales tienden a proteger la continuidad del funcionamiento del órgano. Hay distintos privilegios. En este caso lo que estamos viendo es el de inmunidad de expresión. Que los diputados mientras dure su mandato, o senadores, ¿no? Los legisladores, no pueden ser llevados a juicio por lo que expresan en sus funciones. ¿Por qué? Porque hacen a la esencia de su cargo el poder actuar con libertad. Imagínense si un diputado, si no existieran estos privilegios, no podrían hablar con libertad y expresar sus ideas y representarnos como corresponden. Por eso la Cámara está integrada por cuando vimos el tipo de representación que tenemos, por distintos partidos y según la mayoría, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es el límite a esto? A la expresión de ellos, a que no pueden tener conductas moralmente reprochables, o no pueden ir a decir, insultar o hacer cualquier cosa en el recinto. ¿Por qué? Porque existen facultades disciplinarias que le van a ser aplicadas en caso de que se abusen de ese derecho de expresión, de ese privilegio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿O pasamos al siguiente caso? No sé, Vale, si querés hacer alguna aclaración. Yo creo que estamos bien. ¿Pasamos al siguiente caso? Sí, perfecto, re bien. Bueno. ¿Alguien puede leer el caso y después vamos a leer las preguntas? El caso 2 y el caso 3 les aclaro ya que tiene que ver con el desafuero, ¿sí? Son casos, tienen el mismo tema, pero son casos diferentes. Así que ustedes van a tener que distinguir si corresponde o no y si se resolvió bien.
¿Quién me puede leer, chicos? A ver, alguno que no haya participado hoy. Leo, profe. Bueno, ¿de Naila? Sí. Bueno, de Naila. Caso 2. El diputado Milton Friedman, del partido Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita, y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadía, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención. Bueno. Y la pregunta es si fue correcta la orden dada por el juez. ¿Alguien puede leer el artículo 69 de la Constitución Nacional? Esto se va a resolver con este artículo y la ley de fueros, 25320. Yo leo, profe. Bueno. Artículo 69. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Muy bien. Ahora si querés, vemos la otra filmina donde está la ley 25230, que fue promulgada el 12 de septiembre del año 2000. Y ahí se reglamentó el procedimiento de desafuero. ¿Sí? Bueno, ustedes creen, ahí están las respuestas, así que sacala y vamos a hablar con los chicos de esto primero. Bueno, ¿creen que fue correcta la orden que dio el juez? ¿Se acuerdan lo que explicó hoy Valeria con respecto al tema de que pueden ser investigados y todo lo demás? Pero ¿qué es lo que no podía? ¿Qué es lo que no se podía hacer? No lo podrían privar de la libertad, de su libertad. ¿Cuándo o por qué? ¿Durante qué? Durante su cargo. Durante el cargo. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Se acuerdan? Desde la elección y hasta que termine. Desde la elección hasta el cese. Exactamente. Bueno. Ahora sí poné la respuesta y vamos a ir viendo. Bueno, entonces, no fue correcto el proceder de la detención. Los diputados y senadores tienen inmunidad de arresto. ¿Esto qué significa? Que ningún miembro, como dice el artículo 69, ningún miembro puede ser arrestado o detenido. Esta inmunidad de arresto va a tener vigencia desde la elección del legislador hasta la finalización de su mandato. La ley de fueros, que fue sancionada, como les dije hace un ratito, el 12 de septiembre del año 2000, reglamentó el desafuero y dice que no puede tener lugar por acciones relativas a opiniones o discursos, puesto que estas conductas están amparadas por la inmunidad de opinión. En el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional dice que se va a proceder al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero. Cuando el delito es por opinión y los diputados o senadores que están protegidos por esta inmunidad, aun cuando se le plantee el pedido de desafuero, el juez debe rechazarlo, ¿sí? Y el artículo primero de la ley 25320 dispone: el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión, sin necesidad de solicitar el desafuero del legislador, excepto cuando éste no concurriera a prestar declaración indagatoria. Y dice que, bueno, hay juristas que afirman que esta cláusula viola el artículo 70 de la Constitución Nacional, que establece que la Cámara respectiva deberá examinar el mérito del sumario en juicio público
suspender en función del legislador acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento en ese orden. Esto significa que la detención requiere siempre el desafuero, aún cuando haya cometido un delito grave o doloso, digamos. No es que no pueda ser investigado, sino que no puede ser detenido. Eso es lo que dice la ley de desafuero, ¿sí? Pasamos a la siguiente, ¿les parece? ¿Quién lee la pregunta, chicos? Yo, profe. ¿Alguien que lea? Yo, profe. Verónica, bueno. Pregunta 2. ¿A través de qué figura deberían poder quitarle los fueros de los que goza el diputado Milton Friedman y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento? Bueno, y es un poquito lo que estuve leyendo recién, así que si alguien quiere leer el artículo 70 de la Constitución Nacional, así lo analizamos, ¿sí? Yo, profe. Bueno, Yamila. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de voto, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Entonces, ¿cómo debería ser el procedimiento? ¿Qué es lo que tiene que requerir el juez competente, por ejemplo? A la Cámara. ¿Qué le tiene que pedir? ¿Alguien sabe? El desafuero. Muy bien. ¿Junto con qué va a pedir? Con el pedido de querella, se dice, que sería el pedido de desafuero. Eso es lo que quiere decir pedido de querella. Y un informe del expediente de la causa. Entonces, la Cámara va a analizar ese informe en juicio público y el acusado puede intervenir otorgando pruebas, ¿sí? Pasamos, si querés, a la respuesta, Rocío, y ahí está. ¿Y se acuerdan con cuánto tenía que ser? ¿Con el cuánto de los votos de los miembros de la Cámara? Lo que 2/3. Muy bien. Bueno, así tienen que como ir analizando ustedes los casos, ¿no? Tienen que ver qué dice la pregunta, ir analizando junto con el artículo, ahí está todo, están las respuestas en el mismo artículo, van a ver que es con el 2/3 de los votos de los miembros de la Cámara, y en ese caso, en caso de que no haya desafuero, el juez no podría dictar la sentencia condenando al legislador, ni tampoco proceder a la detención. ¿Se entiende? Siempre es necesario que previamente se pida el desafuero. Bueno, ahora vamos a pasar, si quieren, al tercer caso. No sé quién quiere leer el tercer. ¿Pasamos? Ale, el tercer caso no está en la filmina, el caso si lo pueden leer del práctico nomás, porque en la filmina no está el caso. Bueno. O si querés te comparto de vuelta, si no lo tienen a mano, lo vuelvo a compartir el PDF. Compartí el PDF, entonces lo pueden leer de ahí, si podés.
¿Lo ven ahí? Sí, sí, se ve. ¿Quién puede leer, por favor? Yo leo, profe. Bueno, Verónica. El diputado Lord Voldemort protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto, en oportunidad en que embiste y mata a un peatón. Al realizársele en el sitio la prueba de alcoholemia, esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Luego de confeccionársele un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. Bien. ¿Y las preguntas? Bueno, ¿rige en este caso, les pregunto yo, rige en este caso la inmunidad parlamentaria de arresto? ¿Consideran que la policía actuó correctamente? Y para esto también debemos ver el artículo 69, si quieren leerlo de nuevo. ¿Quién puede leer de la Constitución Nacional? Yo, profe, si quieres. Sí, sí. Bueno, A leo. ver, Lourdes. Muy bien, Lourdes. Otra. Gracias. De nada. Artículo 69. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bueno, acá veo que están respondiendo en el chat. Facundo dice, no rige porque fue sorprendido infraganti en la ejecución del crimen. Bueno, muy bien. En realidad es discutible porque el artículo tiene una serie de particularidades. O sea, a primera vista y sin entrar a juzgamiento, está bien la respuesta de que no rige este artículo, vendría a ser, en este caso se da como una excepción al tema de que no, a la inmunidad de arresto. ¿Por qué? Porque fue sorprendido infraganti en la comisión de un delito. Pasa que el artículo habla claramente de un delito doloso. Y en los casos de accidentes, el dolo, ¿saben lo que es el dolo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Quedó congelada, Ale. Sí, eso estoy viendo. En realidad, el artículo no dice expresamente dolo. Habla de delitos. ¿Me escuchan, chicos? Ahí sí, sí, sí. Ahí. Ahí sí, se te escucha, Ale. Ahí no. Ahí se volvió a congelar, me parece. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, pero está congelada, se corta. Leo mientras el artículo. Dice, ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca. Hola. En el caso de algún crimen que merezca pena. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ale, ahí sí. Está. Es como que se me desconectó. Ahí está. Bueno, no sé qué le está... Estaba leyendo el artículo, termino de leerlo. Ah, dale. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva,
de lo que se dará cuenta la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bueno, sabemos que la pena de muerte en nuestro país no existe. O sea, el segundo supuesto tampoco, pero en otros delitos, como dice acá, entraría en la parte de delito grave y doloso, dice, ¿o no? Dice aflictiva, no dice el término doloso. Ah, entiendo. Y en este caso, bueno, se da en particular, la gravedad estaría dada en que él estaba alcoholizado. Entonces, a primera vista, lo que tendría que haber hecho la policía es, ¿qué? ¿Arrestarlo o no? Claro, ¿está bien que lo haya dejado en libertad? Por más que sea un diputado que estaba alcoholizado y mató a una persona. ¿Les parece que podrían haberlo dejado en libertad? No. No, profe. No. Bueno, muy bien, chicos. Justamente, ¿por qué? Porque se da el supuesto del artículo 69. O sea, en el salvo, cuando dice, entra, excepto el caso de ser sorprendido. Y ahí está la respuesta, digamos, de este caso. La policía debió actuar como si se tratara de un ciudadano más. O sea, no tiene ninguna inmunidad en este caso. Tiene que ver con la gravedad del hecho. Después se analizará en el proceso penal si fue culpable, si hubo dolo, pero al momento de cometerse el hecho, estaba alcoholizado y mató a una persona. Imagínense ustedes la gravedad del hecho como para dejarlo libre por más de que sea diputado o senador, ¿se entienden? Exacto, el hecho de que él, de su investidura, no lo libera a él, o sea, no le da vía libre para que cometa delitos y no ser detenido. Eso es básicamente lo que dice el artículo. Profe. Sí. En ese caso, que queda arrestado el legislador, el desafuero se haría después, ¿no? Claro, independientemente de esto, de que sea detenido, no quiere decir que el proceso penal sea llevado a cabo sin el desafuero. Se lo detiene, se pide el desafuero y después se le hace la condena o lo que fuere, todo el procedimiento, ¿sí? Muy bien tu reflexión y cómo uniste un tema con el otro, es la idea, digamos, que ustedes entiendan que esto no son artículos aislados, sino que es todo un procedimiento y que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de relacionar lo práctico con lo que damos en la teoría? Fíjense que si yo les explicara solo teoría es más difícil por ahí entender que con estos casos prácticos que uno puede palpar o puede aplicar la norma en el caso concreto. Así que cuando sea el parcial deberían andar de 10, porque la idea es que ustedes aprendan a razonar y aplicar lo que vemos en la teoría y que no sea así solo teoría. Es el primer año que damos práctico y se nota muchísimo la importancia de la aplicación práctica, porque nos pasaban los años anteriores que dábamos teoría y no práctico, pero sí poníamos los prácticos en los exámenes. Así que era bastante complicado el tema después de la corrección o pedirles razonamiento o aplicación de la norma al caso práctico solo en ese momento, ¿se entiende? O sea, no sé si ustedes dimensionan la importancia que tiene de que nuestras clases sean teórico-prácticas. Espero que les sirva. Leonel Martínez acá preguntó si puede ser negligencia, si puede ser el accidente haya sido por negligencia, ya que no actuó responsablemente. En realidad, en ningún caso una persona puede ser condenada por negligencia. O sea, cuando hay una condena penal privativa de la libertad, no se juzga si hubo negligencia o no en el actuar, sino si existió dolo y si se constituye el tipo penal. En este caso, podríamos decir que existió el dolo por el tema de que él estaba alcoholizado y que aún así él aparentemente manejó, no dice la velocidad ni nada en el caso, pero dice que atropelló a un motociclista y lo mató.
tiene que ver un poco con la responsabilidad de cada uno y a pesar del estado de alcoholemia que tenía, lo mismo se subió al auto y lo mismo produjo el accidente. Pero esto se da todo en un proceso penal y se tienen que probar todas estas cosas que estoy diciendo. En principio, a primera vista, lo que ustedes tienen que ver es que la policía no debería haberlo dejado en libertad, sino que ante la gravedad del hecho, no importa si es diputado o no, o si tiene como dije hoy, a pesar de su investidura, de todas formas debe ser detenido. A ver qué dice, en el caso de que la policía lo deje libre posteriormente, pueden proceder a su detención, ¿sí? Por supuesto. Y pregunta Facundo, en el caso de que la policía lo deje libre posteriormente, ¿pueden proceder a su detención en arreglo de su error? ¿O ya dejaría de considerarse que fue sorprendido infraganti y podría ser detenido? En realidad, lo que correspondería es que se lo detenga en el momento. Y generalmente estos casos tienen repercusión pública, así que proceden a la detención, después se pide el desafuero y se lo juzga, digamos. Pero sí, no sé si se entendió. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto de los temas que vimos hoy? De nada, Facundo. No sé si quieren ver algo más, porque creo que llegamos al final, ¿o no?, del práctico. Sí, Ale, al final, pero ¿quieren preguntar algo? ¿Les quedó alguna duda, algo? ¿O que quieran repasar o, no sé, preguntarnos? Creo que es la primera vez que terminamos antes de tiempo. Siempre estamos así con los temas. Así que hoy pudimos relajarnos un poquito. Así es. Sí, los chicos parece que entendieron, pudieron entender bastante. Sí. No tiene nada que ver con lo que vimos hoy, pero ¿el jueves hay clases al final o no? No, el jueves es el día del profesor, así que no tenemos clases, recién el martes que viene. Ok, muchas gracias. Nada. Profe, ¿hasta qué unidad entra en el parcial? Hasta la 8. Dale, gracias. ¿Y el trabajo 7B, ese tenemos que hacer nosotros nomás? Eso lo vemos en la clase que viene. Ah, bueno. Dale, lo vemos en la clase que viene. Y nos quedaría la unidad 8 y después ya arrancamos con el repaso para el parcial. ¿Sí? Y como hubo una modificación bueno, pero eso lo analizamos internamente nomás, como una modificación de la fecha del parcial, tenemos que hacer unos ajustes ahí con el cronograma, pero va a ser después del primer parcial. Vale. Sí. Olis. No, para recordarle a los chicos que el parcial es un viernes 9 de octubre, ¿saben? No es un día de clases y todo indica que va a ser a las 15 horas. Así que tengan en cuenta que ustedes rinden teórico-práctico, o sea, primero tienen que rendir el práctico, después tienen que rendir el teórico, ¿sí? No como los chicos que están en el régimen común que rinden solamente el práctico. Eso. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, profe, yo tengo una pregunta, si le puedo hacer. Sí. Por las dudas, van a sacar algún modelo de parcial? Porque en sistemas contables, que es otra materia que la mayoría debe tener, me imagino, dijeron que iban a sacar un modelo de parcial antes del primer parcial para hacer con los profes o algo, no sé cómo se llama. No, modelo de parcial no, va a ser práctico y teórico. Creo que está subido en el aula el protocolo, cómo va a ser, o sea, ustedes estén rindiendo el práctico en el aula virtual, van a tener que estar conectados con Meet. No está el protocolo subido todavía. Ah, bueno, lo estamos subiendo. No está.
El práctico, chicos, es igual al práctico que están haciendo con sus profesoras de práctico, de la misma manera, nada más que van a tener que contestar sobre un caso concreto que se les va a dar, se van a tener que contestar diferentes cosas que se le van a preguntar. Eso por un lado tienen que estar con el Meet y tiene que estar en el Meet tienen que estar con la cámara encendida, el micrófono encendido, así que tengan en cuenta ese día, si no tienen, no pueden decir, ay no, mi celular no sé qué, no sé cuánto, es un día, ustedes van a rendir prácticamente entre uno y otro examen, 2 horas más o menos serán. ¿Y qué otra cosa preguntaron, Vale? No, nada. Acá Lara me está haciendo una pregunta, pero de la clase, respecto al parcial, ¿no? Lara pregunta si puedo explicar de nuevo la diferencia entre quórum y la mayoría para aprobar. La diferencia es que el quórum es la mayoría que se necesita para sesionar válidamente, ¿sí? Para que las cámaras puedan reunirse y empezar a tratar, analizar un proyecto de ley, que, según dijimos, la Constitución habla de una mayoría absoluta, que es más de la mitad, no la mitad más uno, que hay una diferencia. Si nosotros tomamos más de la mitad, el quórum para el caso de la Cámara de Diputados sería 129, si tomáramos la mitad más uno sería 130, entonces la doctrina coincide en que es más de la mitad. Yo para tener quórum necesito 129 diputados. Y respecto de la Cámara de Senadores no hay problema, porque como la mitad de 72 es 36, la mayoría absoluta serían 37 senadores para que se pueda sesionar. Una vez que tengo la mayoría para sesionar y que están analizando el proyecto de ley, ahí entran a jugar las mayorías que exija la Constitución para aprobar un proyecto de ley, que según sea el proyecto de ley se puede exigir una mayoría absoluta o una mayoría agravada del 2/3, que a su vez se puede computar sobre el total de miembros de la Cámara o sobre los presentes. Eso ya depende de cada tipo de proyecto de ley que se esté tratando. ¿Está? No hay una cantidad mínima. Se tratan todos los que tengan que tratarse y si no hay tiempo para terminarlos, para eso están las sesiones de prórroga. ¿Está? Muy bien. Acá Matías dice si no va a ser un quilombo si tenemos todos prendidos los micrófonos. Sí, pero no hay otra forma. Salvo que haya interferencias o que vamos a ir probando sobre la marcha. ¿Está? Una cosa que van a tener que tener en cuenta para ese día es que cada uno de van a tener que rendir con sus docentes, o sea, los chicos que están ahora, que son del turno mañana, por ejemplo, ojo que tienen que rendir en el Meet que prepare su profesora de práctico. No pueden rendir en cualquier Meet, ¿sí? Lo mismo para los de este curso, que vayan a cursar a la mañana. La teoría. Es el 9 de octubre es el primer parcial. Viernes 9 de octubre. Práctica y teoría por Meet, sí. La práctica la van a tener en el aula virtual, pero simultáneamente van a tener que estar conectados por el Meet, así nosotros estamos viendo mientras ustedes están rindiendo. Esa es la idea. Y la teoría también. Van a tener que estar conectados. Sí, porque la teoría también va a estar en el aula virtual, o sea, no es oral, es escrita. Salvo que lo hagamos oral. Y bueno, por ahí llamamos a algunos mientras vemos, a ver, charlemos. Profe, entonces no va a ser como un cuestionario, no va a ser como que tenemos que escribir y después mandar. ¿Cómo? Que no va a ser mediante un cuestionario, sino que tenemos que escribir y mandar. Sí, va a ser cuestionario también. O sea, vamos a ver, todavía no lo tenemos definido, pero seguramente va a ser cuestionario seguro. El tema del teórico seguro. Ya veremos con qué modalidad, si es múltiple choice o arrastrando la respuesta, de eso vamos a ver. ¿Sí? Pero el práctico seguro van a ser casos. Y el teórico va a ser cuestionario, pero seguro, obvio que todos van a tener que mandarlo, sí, porque va a ser en el aula.
El tema del Meet es para que nosotros estemos viendo que ustedes están ahí haciendo el examen y tratar de controlar, digamos. Sí, ¿Está? profe, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En los casos de que tenga una falla de conexión y se me corte el Meet, y bueno, vemos en cada caso particular a ver cómo lo solucionamos en ese momento. Traten de evitar las fallas de conexión. Traten de tener previsto, no sé, si no es la compu, el teléfono. Ahora salió la beca otra vez de la Facu de Ciencias Económicas para la conectividad, ¿eh? Para que ustedes pidan la beca de conectividad, entonces no tengan que gastar sus datos y pueden estar conectados tranquilamente. Sí, obvio, Pedro, nosotros tampoco. Nosotros también nos pasa. Por eso les digo que lo vamos a tratar de resolver en el momento. Y esperemos que no surja ningún en inconveniente. ingeniería el otro día tuvimos que conectarnos por WhatsApp, por llamada de WhatsApp. Sí, de hecho cuando tomamos la mesa libre también, la otra vez tuvimos una alumna que se le costó la conexión y bueno, finalmente se conectó por el teléfono a lo último y bueno, pero son situaciones que obviamente que trataremos de solucionarlas y de contemplarlas, porque a todos, a ustedes y a nosotros nos puede pasar, digamos. Así que no se preocupen. Bueno, niños, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Si no, damos por concluida la clase y bueno, nos estamos viendo nosotros el martes que viene con la última parte de la unidad 7. Antes de la clase, antes del parcial, igual vamos a tener una clase de repaso, creo que nos quedan unos días más también, así que, pero vamos a andar muy bien. Y bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el martes que viene. Que descansen y estudien mucho. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chau, chau. Chao, profe. Chau.